casos sumamente extraños en los distintos sistemas electorales alrededor del mundo y que además son muy distintos a lo que ocurre aquí en nuestro país, en México. Para hablarnos precisamente de estos y en específico de lo que ocurrió en las elecciones de Perú que acaban de ser, está con nosotros Rubén Becerra Rojas Vértiz, visitador general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como yo siempre digo, Rubén, eres de los expertos, más expertos en estos temas electorales, no solo en México, sino en el mundo. Bienvenido. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias para tu auditorio. La verdad que son temas bien interesantes lo que presentan los sistemas electorales en el mundo. Si recordarás la entrega anterior habíamos comentado cómo fue posible que en Estados Unidos, que tenemos la percepción que es una de las democracias más avanzadas y donde se respetan los resultados electorales, en una ocasión un candidato que obtuvo la mayoría de los votos populares, realmente no pudo obtener la presidencia de la República en Estados Unidos. Recordarás que platicamos el tema de Al Gore contra George Bush, ¿no? Pero dado la ingeniería electoral que presenta el sistema de Estados Unidos, a través de votaciones indirectas, lo que en realidad el voto popular, lo que entendemos como el voto popular, no elige directamente a su presidente, como en el caso mexicano, sino a un grupo de electores específicos que a su vez emitirán su voto en favor de ciertos candidatos. Pues cosas similares suceden bajo otros sistemas y en otras latitudes, como en América Latina, donde la elección presidencial, cuando la norma o la Constitución establece que si no obtienen la mayoría de los votos, es decir, en una mayoría absoluta de un 50% más uno, tendrían que irse a una segunda vuelta electoral. Pues déjame platicarte que esto fue lo que sucedió justamente en Perú hace unas semanas. El 5 de junio se celebraron la segunda vuelta electoral, y esto porque el antecedente primario, las elecciones de primera vuelta, como se le llama, o el sistema de balotaje, ninguno de los dos principales candidatos obtuvo el 50% de los votos. Permíteme darte una cifra bien interesante. En la primera vuelta por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori obtuvo casi 300 millones de votos, más que su más cercano competidor, que es Pedro Kuczynski, del partido Peruanos por el Cambio. Pero como ninguno de los dos candidatos obtuvo la mayoría absoluta de los votos, es decir, el 50% más uno de los votos, se fueron a esta segunda vuelta electoral. Y justamente lo curioso... Es lo que están pidiendo en México, que haya también segunda vuelta. Es cierto, hay algunas voces que se decantan porque existe en México este sistema de segunda vuelta electoral. Aquí en México recordarás que es una elección directa, en ocasiones incluso con un bajo porcentaje de electores que acuden a las urnas, y por lo tanto se cuestiona la legitimidad muchas veces de los candidatos electos debido a que no obtienen un porcentaje alto. Yo estoy a favor, la verdad, Pero bueno, entonces... Gana Kuczynski, que dicen que ni siquiera Kenji Fujimori votó por su hermana, por Fujimori. Pero, ¿qué resulta después de esta segunda vuelta? Bueno, pues resulta que con una elección sumamente cerrada, porque solamente compiten los dos primeros candidatos, que obtuvieron los resultados más altos, digámoslo así, los ciudadanos están obligados a emitir el sufragio, y resulta que Keiko Fujimori tuvo el 50.4% de los votos, es decir, le faltó el 0.6% para ser la presidenta en el Perú. Sin embargo, Peruanos por el Cambio, y a través de su candidato, obtuvo el 51.2%. Esto significa que si hubiera tenido un 0.3% menos de votos, tampoco hubiera sido el presidente del Perú. Esto en votos, ¿qué significa? De los 3 millones votos superiores o votos populares que había obtenido Keiko Fujimori, en realidad se convirtieron en una diferencia de tan solo 40,000 votos. No, bueno, son las cosas raras que presentan los sistemas. Y además salieron en un día y lo aceptaron. ¿Qué hubiera sucedido aquí en México si tenemos días y días y todavía nadie acepta la victoria? Esto lo que comentas es bien importante, porque cada vez los resultados electorales son más, existe menos diferencia en sí mismo, y debemos efectivamente como sociedad aceptar y madurar en esta parte de civilidad política. Se nos acaba el tiempo, pero ya tengo la promesa que vas a venir para hablar un poco más sobre Hillary Clinton y lo que está ocurriendo en las elecciones estadounidenses. Te agradezco muchísimo, Rubén Becerra Rojas Vértiz, visitador general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Al contrario, es un placer. Gracias. Y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.